Hola chicos, gracias por sintonizar Bitcorner Podcast, el primer podcast salvadoreño de Bitcoin donde entrevisto a líderes, pensadores, economistas, políticos, educadores en Bitcoin y mucho más. Recuerda que este podcast es un puente entre todas estas líderes, pensadores y que están trabajando en Bitcoin y nuestra comunidad hispanohablante. Así que si quieres apoyar el show, por favor no olvides suscribirte al canal. Y si te gusta este tipo de contenido, dale el botón de like para que puedas compartirlo y llegue a muchas más personas. Y además no olvides darle a la campanita para que no te pierdas ningún episodio y te llegue la notificación de un nuevo episodio. Además, recuerda que este podcast no te ofrece ningún tipo de consejo financiero, es nada más para educación y entretenimiento, así que antes de realizar cualquier inversión, no olvides hacer tu propia investigación y sé consciente de tu tolerancia al riesgo. Ok, es hora de hablar del primer partner del podcast, que es donde yo protejo mis bitcoins, Blockstream. Cuando dejas tus activos digitales en un exchange o en custodia de alguien más, te expones a riesgos de terceros no deseados. A diferencia del sistema bancario tradicional, Bitcoin te permite tomar el control total de tus fondos utilizando tus propias claves privadas. Esto te permite ser soberano y esencialmente tu propio banco. Al tomar el control de tus Bitcoins, puedes evitar riesgos innecesarios de terceros. Almacenar tus Bitcoins en custodia de terceros como los exchanges puede exponerte a ataques de actores malintencionados, gobiernos o estafadores que lo único que quieren es apoderarse de tu dinero. El proceso de autocustodia puede parecer abrumador al principio, pero afortunadamente Blockstream Jade Wallet hace que sea súper fácil custodiar tus activos. Las billeteras de hardware son dispositivos que almacenan de forma segura las claves privadas de tus bitcoins y activos de Liquid sin conexión a Internet. Las billeteras de hardware aumentan la seguridad de tu billetera porque tus claves privadas se almacenan en un dispositivo especializado que no está siempre conectado al Internet. Como te he dicho antes, mantener tus claves almacenadas en un dispositivo en línea puede exponerte a factores adicionales de ataque, por lo que se recomienda usar una billetera de hardware al almacenar grandes cantidades de Bitcoin durante largos periodos de tiempo. Jade es una billetera de hardware no custodial para Bitcoins y Liquid que ofrece opciones de firma simple y firmas múltiples. Yo personalmente lo utilizo para almacenar mis Bitcoins, ya que me siento mucho más seguro manteniendo mis Bitcoins en una billetera fría que en una almacenada, por ejemplo, en mi teléfono. Si estás pensando en adquirir uno para ti, no olvides utilizar el código de descuento de nuestro show, BitCorner Podcast. De esta forma estarás apoyando directamente el show y además obtendrás un 10% de descuento para la compra de tu billetera fría. ¿Ok? Hora del show. Yo he estado aquí 2 años, yo siento que la seguridad de El Salvador, excelente, se ha levantado. Todavía le Ujú, falta un poco de mejorar, pero se ha levantado. Lo que falta es la economía que se levante. Porque ujú, sí están viniendo bastantes Bitcoiners, sí están empezando negocios, ujú, pero no lo suficiente para levantar la economía. El ujú, mínimo siempre es 380 ujú, y 300, el mínimo es $380. ujú. El que vive el día al día, eso no le alcanza para los No. precios que hay ahorita. Y más que tiene familia, yo siento que vamos paso a paso, pero falta todavía. Y eso te lo Ujú, menciono porque yo lo estoy viendo al tiempo real, ¿verdad? Y he estado claro. hablando con la gente. Y por eso te lo mencionaba, que la economía es lo único. Yo por eso siempre invito a todos los Bitcoiners que ven este canal que se vengan a El Salvador, man. Mira, yo siento así. Salvador siendo el primer país que puso Bitcoin como tendencia legal, tiene que funcionar aquí. Si no funciona aquí, bro, Ujú. no es que no va a No, pues. funcionar, pero si no funciona aquí, ¿cómo va a funcionar en alguna otra parte? Mi opinión es, si los Bitcoiners que ven este canal creen realmente en Bitcoin, man, pongan algo aquí o ayuden en El Salvador. Vengan a meter mano aquí, man, porque es el país que lo ha aceptado. No lo hagan por el gobierno, háganlo por Bitcoin. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la temporada 2 de Bitcorner Podcast. Gracias por la primera temporada, ha sido un exitazo. Muchos me han estado pidiendo, honestamente, más interacción con personas del Salvador, así que esto va a ser uno de los objetivos de la temporada 2. Voy a tratar de traer muchos invitados de mi país. Quiero que nos cuenten sobre su perspectiva de nuestro país, cómo están cambiando las cosas. Creo que es muy importante, así como hemos tenido Bitcoiners de todo el mundo que han venido, que han estado influyendo directamente en El Salvador a nivel mundial. Creo que también
es bueno que compartan experiencias directamente desde el terreno, desde lo que está pasando ahí. Y una de las cosas, por ejemplo, que a mí me gusta que dice Najib siempre en sus entrevistas, ah, a las personas que le gusta no le gusta Najib, pero es una de las cosas que él dice, eh, no me pregunten a mí, no le pregunten a los políticos, pregúntenselo al pueblo, y creo que esa es una de las formas más importantes de corroborar el trabajo, ¿no? Así que para comenzar la temporada 2 hemos traído a un salvadoreño que ya vamos a contar la historia sobre cómo nos conocimos, así que le quiero dar la bienvenida a Wally. Bienvenido al programa, bienvenido a la temporada 2 y vamos a comenzar la segunda temporada, así que bienvenido, ¿cómo estás? Hey, muchas gracias, gracias por invitarme, ¿verdad? Eso es un honor. Y todo bien, aquí disfrutando el madre tierra, ¿verdad? El Salvador. Yo Buenísimo, sé que lo buenísimo. extrañas. Muchísimo. Sí, bueno, justo antes de comenzar a grabar estábamos hablando de eso. Mi objetivo es ir el otro año para el Halloween Party, que va a estar buenísimo. Am, Así que bueno, bien. ¿Tú qué tal estás? Ahorita son las 2 de la tarde, no sé cómo está el clima ahí, cómo está el calor. Aquí yo me estoy muriendo del calor. Aquí también, gran calor que está haciendo ahorita. Faltan las lluvias, ya vienen las lluvias. Es verdad, porque va a ser agosto, ¿no? Ahí vienen las fiestas de Sí, sí, agosto. sí. Súper bien. Mm. Sí, 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 tenemos que ir a hacer videos allá. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Chicos, para los que no nos están viendo, pero sí me están escuchando, disculpen la voz, pero estoy un poco afónico. No estoy enfermo, simplemente es de que aquí en Europa hay mucho polen y yo soy bastante alérgico al polen, entonces por eso mi voz está así un poco afónica. Y el polen no es como el polen que conocemos en El Salvador, el polen ahí es súper finito, aquí son súper grandes y se te pegan en la piel, se te meten en los ojos. Es un fastidio, pero bueno. Horrible. Te lo juro, es totalmente horrible. Así que, bueno, disculpas del caso. Pero bien, Wally, no sé, yo siempre me gusta comenzar el podcast que, bueno, los invitados se introduzcan un poco, que nos cuenten su historia. Así que, si quieres, nos puedes contar un poquito sobre ti. Perfecto, yo soy Waldi, nací aquí en El Salvador, ah, crecí en Estados Unidos, viví otra vez en El Salvador como por 4 años, 2010, 2014, y luego me fui a China, estaba viviendo en China Ujú, desde el 2014 hasta el 2021. Y 2016 en China conocí Bitcoin. Entré en el ujú. ¿Y mundo de eso? Bitcoin en el 2016. Un amigo, mi compadre, Walter, el 2014 que llegamos a China, ah, él siempre le gustaba estar en la computadora y salió de su cuarto y me dice, recordate esta palabra, me dice, Bitcoin. Y yo, ok, yo apenas había llegado a China, había vendido todo lo que tenía en El Salvador para llegar a Wow. China, Bitcoin me entró aquí y aquí salió, ¿verdad? Porque era como que, ok, y él me dijo, es el futuro, el dinero el futuro, me dijo, ese fue el 2014. Ujú, Y nada, empecé a trabajar en China, pasaron 2 años, ya tenía un poquito de ahorro y le volví a mencionar a mi compadre, le digo, hey, ah, ¿dónde puedo, ¿dónde puedo meter este dinero para hacerlo funcionar, ¿verdad? Que haga más dinero? Me ujú, dijo, Bitcoin, me dijo. Y así empezó. Yo compré mi primer Bitcoin, costaba como 600 algo. ujú. Compré, compré $1,000, 1.4 me habían dado, 1.4 y algo. Está Y bien. fue septiembre de 2016. El 2017 subió a $1,000, el enero de Ujú, 2017. Y yo me quedé, wow, esto de la nada hice $400 por esto, y es casi 600 y no tuve que hacer nada. Me gustó, dije, hey, qué chivo. Ahí empezó el bull run del 2017. Se fue de ujú, $1,000 a $20,000 en un año. ujú. Wow, yo no soy financiero, yo soy de El Salvador, yo no conocía nada de este mundo, ¿verdad? Yo cuando vi mi dinero subir, yo dije, man, soy un genio, ya la hice, ya me voy a Ya hacer estuvo. millonario, no tengo que preocuparme, ya se Sí, terminó todo, ¿verdad? Luego viene lo que pasa en cada subida, cada alza tiene su baja. claro. El 2018 pegó 20,000 y empezó la caída. Y, man, uno como la codicia lo agarra o lo que sea, uno dice, ok, porque Bitcoin no es como que se va directo para arriba y ya estuvo, sino que se va, sube poquito, baja, sube poquito, baja. Y así se lo lleva hasta arriba y lo Claro. mismo hace en la bajada, ¿verdad? Baja, sube un poquito, baja, sube un poquito y así se lo lleva. En cada de esas que iba subiendo uno decía, ya estuvo, ya va de regreso para arriba, pero no es así, ¿verdad? Mm, Como te digo, yo iba empezando en ese mundo, soy solo yo, lo único que vi en ese bull run y ese ciclo de Bitcoin fue mi dinero subir y mi dinero bajar. Y yo dije, ok, no me gustó esto, Ya, porque que suba pero que no que un, baje.
Sí, que no baje, pero como uno no entiende, ahí yo mismo, yo soy de las personas que digo, que me pasa una vez, no me vuelve a pasar dos veces. Empecé Ujú, a estudiar lo que era Bitcoin y nada, me empecé a entender que iba a volver a subir. Yo como me había entrado a Bitcoin por inversión, ¿verdad? Todo, como casi todo el mundo. Quería ujú, invertir en algo y había encontrado un activo donde podía invertir. Chivo, y ujú, entendiendo Bitcoin más, sabía que iba a volver a subir, ahí empecé a meterle más y es donde vi esta mi segunda alza que pegó llegó a 20,000, de 20,000 bajó hasta 3,500, 3,400 por ahí. De 3,400 subió hasta 66,000 este último alza. Sí, Ahora sí, sí, bajó a 14,000, catorce sí, mil y está rebotando en su 30,000. sí, Si uno, yo bastante. lo que llegué a entender fue los ciclos de Bitcoin. Está el Ujú, alza, está el baja, tiene el tope y luego se acumula. Y luego, ¿qué pasa? ujú, Vuelve a empezar. Alza, baja, tope y se acumula. Si uno ujú, llega a entender esto, uno puede manejar su dinero bien, porque mira, las personas que metieron a 20,000, cuando yo vi el alza de 20,000 y se fue a 3,000, ellos no aguantaron esa bajada. sí, Depende, uno tiene que entender en qué parte del ciclo va para saber cuándo meter y cuándo sacar, si uno está metiéndose en ese mundo por esa razón, claro, ¿verdad? claro. Pero ese fue mi inicio, ahí entendí Bitcoin, no te voy a decir, no entendí Bitcoin, ahí entendí finanzas, digamos. Ujú, sí. Ah, regresando a El Salvador, cuando yo estaba en China, viviendo en China, 2019, cuando anunciaron lo de Bitcoin aquí en El Salvador, fue el Ujú, 2020, creo. Yo estaba en ujú, China, yo me quedé, what the de todo el mundo, El Salvador va a aceptar Bitcoin como tendencia legal. Yo me quedé como que, wow, man. No saben lo que a los salvadoreños le ha llegado en sus piernas, se puede decir, o en sus manos, ¿verdad? Lo que le ha llegado en sus manos. Un sistema financiero completo, completo, ¿verdad? claro. Y aún ahí yo no entendía Bitcoin como lo entiendo hoy, ¿verdad? Ujú, Y bueno, yo me vine a El Salvador y mi intención no era quedarme en El Salvador. Mi esposa se ujú. había quedado varada aquí por la pandemia con mis hijas. Ah, ok. Ellas habían venido a visitar y se quedaron varadas. Y Ujú. entonces mi idea solo era venir a recoger a mis hijas, a mi esposa y irme de regreso a China. Ya, ya. Pues me empezaron a cancelar el vuelo otra vez en China y dije, de todos modos, estoy en el país de Bitcoin, aquí me quedo. Y desde entonces he empezado a tratar de entender más Bitcoin y ayudar en lo que yo pueda, poner mi centavo, ¿verdad? Mi energía en algo positivo en que pueda ayudar a los salvadoreños a entender Bitcoin. Desde que he llegado, yo he hablado con todo el mundo, ¿verdad? Y a los salvadoreños, lo único que le falta es el entendimiento, solo entender Ya. Bitcoin, lo que es, Ujú. ¿verdad? Y es lo único, porque de ahí la mayoría lo que le tienen miedo porque no lo entienden. Dicen, nah, estoy bien, Claro. mejor lo conocido que algo por conocer y me vaya mal. Ya. Sí, sí, sí. Mm, de hecho, bueno, eso es uno de los puntos que quiero tocar y te quiero preguntar. Pero antes que nada, tengo curiosidad, ¿por qué China? ¿Por qué hasta el otro lado del mundo? Yo estaba viviendo en El Salvador, Ujú, 2010 al 2014. Y yo vivía en Apopa y, man, en Apopa es donde yo miraba a la gente levantarse a las 5 o 6 de la mañana y regresar a las 8 de la noche solo por el mínimo que ganaban, man. Y yo decía, ujú, ¿cómo es que uno puede salir adelante aquí? Siempre me ujú, preguntaba eso, nunca entendía, porque mi cheque apenas me alcanzaba la quincena. ujú. Antes de la quincena ya estaba quebrado, ya no tenía nada, socando que no tenía un gasto extra, porque si no, ¿cómo, verdad? Claro. Uno hace el adelanto de salario para sacar, para continuar con la quincena. Sí, sí, sí. Entonces, yo trabajaba en un call center y un amigo tomó un curso de TEFL y le ofrecieron un trabajo en China. Él se Ujú, fue para China y los dijo a todos nosotros, ¿quieren irse a China? Y todos como que estás loco, ¿qué vamos a ir a hacer a China? Nadie conoce nada de China. ujú. Y él se fue y yo me mantuve en contacto con él y él me empezó a decir cómo era y de ahí salió la decisión de, hey, yo voy a agarré mi TEFL para enseñar inglés como segundo lenguaje y agarré a mi esposa, mis familias, todos, mis hijas y nos fuimos para China. Guau, ¿y cómo sentiste la barrera cultural? Porque, claro, obviamente, ya digamos, de ir a Estados Unidos, ya para nosotros ir a Estados Unidos, bueno, tenemos un poco de relación, pero igual es una sociedad totalmente diferente, ya no se diga China, ¿cómo lo viviste eso? Mm,
una aventura, ¿verdad? Es una aventura, pero sí, sí es completamente diferente. La comida, la cultura, la manera de cómo ellos hacen las cosas, todo es diferente, ¿verdad? Pero uno entiende que, hey, este no es mi país. Yo estoy Claro, entrando a un país al que yo me tengo que adaptar claro. para facilitar mi vivienda ahí en China, ¿verdad? ¿Los estilos de vida Todo, son similares, más o menos, o totalmente diferentes? como dame un ejemplo, como qué estilo de O vida, como la cotidianidad, por ejemplo, bueno, aquí en Europa, bueno, el aquí en día al Europa, día. ajá, sí. Fíjate que lo que me gustó de China, como ellos tenían la política de solo tener un hijo, ellos se Ujú, enfocan bastante en niños. Digamos que cada centro comercial tiene un piso solo para juegos de niños, ujú, educativos o lo que sea. Esos son los centros comerciales. ujú, Segundo, yo miraba ok, ellos lo que hacen es, yo me caso con una china y yo tengo que traer a los padres de ellas a vivir a mi casa y los padres ok, de ellas cuidan a nuestros hijos mientras yo y ella vamos a trabajar. Nosotros, ujú, yo y ella somos los que sostenemos toda la casa, el abuelo son los que cuidan al niño llevándolo a la escuela y todo eso. Cuando ujú, los padres llegaban de la casa, le dedicaban tiempo a los hijos. ujú, En ese sentido, te digo que yo aprendí mucho y me gustaba que ellos se ujú. dedicaban bastante a los niños, pero era por eso, porque solo podían tener un hijo. Esa es mi perspectiva, ¿verdad? Que solo podía Ya, tener ya un no sé. hijo. Entonces se enfocaban bastante en el niño para darle lo mejor que podían, la mejor herramienta para que... Man, yo conocía niños de 5 años que podían tocar el violín o la armónica y yo me Por quedaba, eso son tan man, yo soy un mal talentosos. padre. Yo soy un mal padre porque me hice, ¿verdad? Pero no, y honestamente me gustó, porque yo sí creo bastante que el ambiente juega una gran parte en la vida de tu hijo, ¿verdad? Claro. El ambiente es lo máximo. Uno de padres solo es una pieza del crecimiento del niño. El ambiente es otra pieza. El ambiente de China me gustaba bastante en ese sentido, de que Ujú. los estudiantes o los compañeritos de ella estaban diciendo, hey, yo puedo el piano, o tengo clase de esto, tengo que ir a nadar, o sea, niños pequeños, ¿verdad? Y Claro. porque los padres lo meten en ese tipo de ambiente y me Mm, gustaba. No me gustaba buenísimo. en el sentido de que ellos no descansaban, bro. Ellos Ujú. iban a la escuela, iban clase, clase, clase y luego llegaban a la casa a hacer su tarea. Y yo eso sí no me gustaba, pero si uno entiende que tiene que dejar a su hijo ser niño también, uno puede crear ese balance. Claro. Pero sí, Es interesante, es interesante. Sí, no, te lo quería preguntar porque, bueno, al final son sociedades diferentes, pero ahora entiendo por qué son tan talentosos también todos los niños, porque uno ve, bueno, ves videos en YouTube, en TikTok y ves que cualquier niño que te pongan, ves que todos son sumamente talentosos. Ahora entiendo por qué, pues, le dan mucha preferencia a ellos y me parece súper sí, bien. desde temprana edad, fíjate, desde los 3 años ya los tienen en clase de chess, de no sé qué, y empiezan desde temprana edad y es lo mejor porque en ese momento es cuando el cerebrito es una esponja, ¿verdad? Ya Claro, absorbe todo. Eso es el buenísimo mejor eso. tiempo. Totalmente, Pero totalmente. sí, Bueno, me alegro. China fue una Sí. experiencia. Sí, 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 bueno, y ahora con El Salvador otra experiencia, y eso es lo Qué que quería experiencia. volver. Sí, eso es lo que quería volver. Estabas tocando el punto de, bueno, de que la gente obviamente falta educación al final, es como tú dices, mucha gente Sí, dice mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Y sí. yo muchas veces lo he explicado en el podcast y quiero conocer tu punto de opinión de otro salvadoreño que al final no es de mi círculo cercano, porque al final todos al tener círculos cercanos tenemos como pensamientos similares, pero dentro de mi círculo más o menos es similar. Quiero saber si la tuya es similar o diferente. Yo he explicado en el podcast que ah, por qué, o sea, una de las barreras de la adopción, aparte del idioma que tenemos, que por eso tanto tú como yo estamos haciendo lo que hacemos para traer contenido educacional, aparte de eso, yo siento que hubo más, no las generaciones tan jóvenes, pero por ejemplo, nuestros padres, ya no se diga ni nuestros abuelos, cuando nosotros adoptamos el dólar, que teníamos los colones hace un montón, en mi caso yo era un niño cuando eso pasó, no, un puberto, y, eh, y se vio cuando todos los ahorros que habían acumulado en su vida se dividía por 8,75, o sea, eran más de la mitad, ¿sabes? Era muchísimo dinero. Entonces, yo siento que además de que no hay tanta la perspectiva, porque al final Bitcoin al ser digital no es dinero físico, aparte de tener como esto que lo tienes que ver en la mente o lo tienes que ver en tu teléfono, eh,
está como ese recuerdo de que adoptamos una moneda para no tratar de inflacionar como sucedió en Argentina o porque íbamos más o menos ese camino, pero igual los ahorros de ellos se vieron como la vida se puso más cara, perdieron mucho, por ejemplo, mis abuelos perdieron muchísimo de sus ahorros que habían acumulado durante toda su vida. Entonces yo siento que quizás ellos sentían que lo mismo va a pasar con Bitcoin, pero al final, obviamente no es el caso, pero creo que esa es una de las perspectivas que influyen. No sé cuál es tu opinión o no sé si hay otros casos con más pesos que has notado de las personas y que puedas compartir. Fíjate que nunca, la mayoría de las personas solo se cierran y dicen, no, no, gracias. Eso no es Ujú, como que ellos te dicen a profundidad, detalle, pero es lo mismo porque no lo entienden. Pero ujú, sí juega una parte eso, ¿verdad? Que quedamos traumados del dólar, del colón al dólar, pero depende, ¿verdad? No, nunca he tocado ese tema con alguien que me ha dicho no. Siempre cuando yo le empiezo a explicar el dinero, porque, vaya, eso pasó. ¿Por qué? Porque siempre está la manipulación del dinero. Y es ujú, como el dinero nunca debería haber sido, ujú. ¿verdad? ¿Por qué los cambiaron al dólar? Era porque manipulación. Querían manipular todo lo que estaba pasando, querían controlar todo lo que estaba pasando y querían la corrupción, ¿verdad? La corrupción. Había mucha Ah, corrupción. Sí. yo siempre he dicho que ah, el, ok, el poder, la causa ¿cómo se dice? El máximo poder, el que tiene el poder, ¿cómo te lo explico? Dinero da poder. El que Ujú, controla el dinero, controla el poder. ujú, Normalmente el poder es la causa de todo mal, porque es la raíz de cada mal. claro. So, el dinero nunca debería ser controlado por ni una entidad, ninguna persona, nadie. Y es la razón Okey. por qué Bitcoin está aquí, ¿verdad? Y es la razón Ujú, por qué yo lucho por esto también, porque yo sí creo fielmente en eso. Yo creo que la manera de usar dinero como humanos debería ser descentralizada, no debería ujú, ser controlada por alguien. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso le da el control a esa persona a que haga lo que ella. Nosotros somos los esclavos de esas personas prácticamente. Ellos ujú, manejan el dólar, lo imprimen cuando ellos quieren. Ay, necesito de esto, imprimámoslo. Mientras tú y yo tenemos que estar trabajando toda nuestra vida ujú, por ese dinero. Y esa es parte de, ¿verdad? Y se han claro. metido aún más, bro. Mira, te iba a explicar de mi cómo entré a Bitcoin, ¿verdad? Ujú, Te estaba dale. explicando que yo entré por lo financiero. Cuando Ujú, vine a El Salvador, hablando con todos los Bitcoiners que he conocido aquí, ujú, bro, me ha abierto la mente muchísimo más a lo que ahorita te estoy explicando, de que el ujú, dinero cómo debería de funcionar, ¿verdad? ujú, Am, es más de que, oh, yo quiero hacer dinero en Bitcoin. Esto no se trata de esto. Se trata de que ahora estamos en una lucha financiera, ¿verdad? Tratando de quitar el poder a todo lo malo que han hecho en nuestra vida, bro. Si vemos ujú, ahorita hasta la comida, toda la comida es manipulada en el sentido que nos friega a nosotros. Mi ujú, perspectiva de esto, ¿sabes por qué lo hacen? Vaya, yo siento que las corporativas son los que son los dueños del mundo, ¿verdad? ujú, Ellos se hicieron corporativos, ellos se hicieron el dueño del dólar, se vieron como somos los dueños, podemos imprimir, ok. Ahora controlamos todo el dinero, ¿qué necesitamos? Necesitamos empleados, esclavos, ok. claro. Entonces metámonos en el sistema educativo. ¿Qué hacen en el sistema educativo? Por 12 años, lo único que te enseñan es disciplina, bro. Venir Ujú, a tiempo, levanta tu mano, sigue las reglas del maestro, haz tu tarea. ujú, Si no haces tu tarea, estás castigado. ujú, Ellos por no seguir una regla te castigan en vez de decir por qué es que lo hizo y tratar de analizar si de ujú, verdad cometió un error o no entiende y explicarle. Ese es el trabajo de un maestro. Pero no, bro, aquí todo lo hacen como, ok, no hiciste bien, malo, estás malo. Porque ellos quieren ¿cómo se dice? Meterte la inculcarte. disciplina a modo, inculcarte la disciplina a modo que cuando tú ya seas un adulto, ya tengo un empleado que me va a trabajar, ya tengo a Ujú, alguien que me va a trabajar por 30 años. Luego se metieron en el sistema de salud. En el sistema de salud, un doctor trabaja, no trabaja, va a la escuela 8 años, estudia 8 años, pero ¿sabes qué estudia en esos 8 años? Síntomas más que todo. ¿Qué ujú, síntoma tiene? Ok, le voy a recomendar esto. ¿Por qué no ujú, estudian cómo curarnos mejor? ¿Por qué? Porque las corporativas no les conviene. Ellos son los creadores de Tylenol, Advil, todas estas cosas que después tienen a sus doctores que salieron de la misma educación que ellos financian, que son los que le venden las drogas a todo el mundo. Ok, tú tienes algo malo, ¿qué tienes? Tómate Tylenol, tómate. ¿Y de dónde viene todo eso?
La cura del cáncer no le conviene a ellos. ¿Por qué? Porque claro. prefieren mantener a alguien en quimioterapia para agarrar billones al día a Ujú, que aquí está la cura, cúrate. O sea, ujú, y ese es, yo he hablado con, no sé, conoces a John de mi primer Bitcoin, yo he hablado con ujú. John. John, discúlpame, te estoy mencionando aquí. Um, No, he menciona lo que hablado, quieras. he hablado con él de todo esto, fíjate, y yo le dije, man, es muchas cosas, se han metido en educación, en la salud, se han metido en la televisión, medios de comunicación, ¿verdad? Ellos manipulan. ¿Qué te dicen? Agárrate un trabajo, cómprate una casa, pero no, es enjaranarte por 3 años y luego tú estás estresado por 30 años pensando, si dejo de mi trabajo, no me gusta mi trabajo, pero si lo dejo, no tengo con qué pagar mi casa y ahora, ah, ¿qué hago? Tengo que seguir aguantando este trabajo que no me gusta, pero porque me he enjaranado con una casa por 30 años. Y ese es el Paréntesis, error, ¿verdad? explícale a la gente qué es enjaranar, porque recuerda Ah, que ok. no solo es salvadoreños. Endeudar, ¿verdad? Mm, Digamos que uno se enjarana es endeudarse. Uno se ujú, endeuda por 30 años para, para estar pagando una casa y uno que está estresado trabajando. ¿Y qué es el número, la cosa que mata a las personas? El estrés, bro. Estrés, de estar estresado de que no puedo dejar ese trabajo, soy miserable en ese trabajo, no lo puedo dejar porque tengo que trabajar. Y este es un sistema que han creado. La única ujú, manera que nosotros podemos quitarle el poder de ellos a que no sigan haciendo esto es quitándole el dinero. Nosotros somos el que le damos el poder a todo este dinero. ¿Por qué? Porque lo usamos. Si no usamos el dólar, se le baja el poder. Nadie, cómo va a tener poder? Solo es un papel. ¿Quién claro. le va a dar ese papel si nadie lo usa? Mi meta en el canal es que los salvadoreños y todo el mundo, el que quiera oír, ¿verdad? Que entiendan Bitcoin no por finanzas, no por quiero hacer dinero, sino por los fundamentos y el uso que tiene Bitcoin. Y para que la gente lo empiece a usar. Es un Claro. sistema descentralizado que no le pertenece a nadie, nadie lo puede duplicar, triplicar, no lo pueden imprimir, no lo pueden manipular. Esta es como una opción, el que la quiere usar lo va a usar, pero mi opinión es que todos lo deberíamos de usar si no queremos ser esclavos. Totalmente. Me ha encantado tu explicación porque la has tocado como bastantes perspectivas y realmente es así. O sea, de hecho, creo que todos los que estamos metidos, cada Bitcoiner, bueno, al final somos, no me gusta decir rebeldes, pero sí que, bueno, que luchamos contra el sistema sobre cómo está creado porque realmente se quiere hacer las cosas bien. Eso es algo que también he notado muchísimo, que todo Bitcoiner tiene un objetivo y cada objetivo, al final, el objetivo común es como tratar de cambiar la sociedad en la que vivimos, no importa en el sector en que estés, pero al final todo está relacionado, tú mismo tocaste muchos puntos, desde la buena inmobiliaria hasta el trabajo común, hasta los doctores, la educación, entonces todo al final todo va relacionado, ¿no? Y eso es bastante importante y por eso me gusta recalcar y me gusta que tú también lo digas, que la educación es súper importante. Pero una de las cosas que te quiero preguntar y que me gusta preguntar a cada Bitcoiner que pasa por aquí es, ¿cuál fue de todo lo que me has explicado, cuál fue tu momento, ajá, cuál fue tu momento que dijiste, en este caso, ah, bueno, tú creo que no has pasado por las criptos, entonces, y tu perspectiva ha sido más de Bitcoin, pero ¿qué de todo lo que has aprendido de Bitcoin ha sido como lo que te dijo, que para ti dijiste como, ok, con esto me quedo, esto es como lo más importante de Bitcoin, ¿sabes? Bueno, si hablo de lo personalmente, ¿verdad? Yo desde pequeño nunca me ha gustado los bullies, nunca me ha gustado, prácticamente son bullies, ¿verdad? Lo que nunca me ha gustado. Y siempre he sido un luchador de eso, ¿verdad? Desde que entendí cómo el dólar, a mí siempre he visto a Estados Unidos como bullies, man. Siempre los he visto como bullies, como son. Y por eso desde que entendí que el dólar, cómo lo manipulan, ahí fue el como que, man, esta es mi manera de cómo poder luchar en contra de todos ellos, ¿verdad? El aha moment fue cuando encontré eso de que, man, el dólar es un papel que se puede imprimir. Y eso lo entendí aquí en El Salvador, entendiendo más de cómo funciona el dinero, ¿verdad? Yo Ujú, siento que el aha moment es cuando uno entiende qué es el dinero y cómo funciona. Y eso es cuando la mayoría creo que uno se entiende como que, ajá, por eso está Bitcoin aquí, ¿verdad? Yo siento que lo primero es, si la persona no entiende dinero, no entiende Bitcoin. Por eso es que la mayoría vemos, yo sí pasé por shitcoins, todos los altcoins, todo eso yo ah, pasé, ok. bro.
Yo entiendo todo eso, yo entiendo todo ese mundo también, y yo entiendo, todos ellos están tratando de hacer dinero, pero yo entiendo que ellos no entienden Bitcoin todavía, porque si todos Ujú, entendieran Bitcoin, estuviéramos en la misma lucha, ujú, estuviéramos todos ayudando a Bitcoin en contra de toda la esclavitud, pero no, Bitcoin está peleando en contra de toda la esclavitud de los fiats y también con todos los altcoins, todos los shitcoins, ¿verdad? ujú, Y esa es la totalmente. guerra y por eso es que todos los Bitcoiners se ponen así en contra de todos los altcoiners o los shitcoiners o como le quieran decir, ¿verdad? Sí, una de las cosas que también he hablado con otras personas en el podcast, inclusive en Twitter, que muchas veces los tachan a los bitcoiners como, como maximalistas tóxicos y realmente no están así. O sea, es No, como, yo entiendo la frustración, porque también la he vivido, en el sentido de que cuesta muchísimo educar, cuesta muchísimo encontrar la forma de educar, dependiendo cuál sea tu sector. Y luego vienen los shitcoiners, altcoiners y te lo tratan de mezclar todo y confunden a las personas y es como todo el trabajo que he realizado en meses te lo pueden botar en 2 segundos por ejemplo, Sam Bankman's Free, por ejemplo, con lo que hizo, ¿sabes? O sea, en sí, dos sí, sí, segundos te pueden sí. borrar todo el trabajo. Y es lo que pasó, ¿verdad? Vaya, el dinero, la raíz de todo el mal fue la codicia de querer ser más dinero. Y eso es lo Mm, que, ¿por qué se metieron en educación? Porque estos corporativos han de haber dicho, necesito esclavos, mejor me financio la educación para educarlos como yo quiera, ¿ok? Es lo mismo de los shitcoins. Ellos lo único que están viendo es cómo hacer más dinero, cómo hacer más dinero. Y esa es ujú, la pelea, ¿verdad? Esa es la ujú. totalmente pelea que un Bitcoiner tiene con todos los demás. Que dicen, men, ustedes en vez de ayudarnos a nosotros a salir adelante con Bitcoin, Se están lucrando. están haciendo cosas que nos están estancando o están metiéndose al mismo shithole que han creado Estados Unidos, China, todos estos sistemas bancarios, ¿verdad? Ujú, sí, no, Pero sí. totalmente. Y una pregunta, bueno, ya que estás ahí, y ¿Mm? bueno, hablas con la gente al día a día, con la población. Cuando tratas de explicarle a una persona que se te acerca a ti o tú mismo tienes la iniciativa, ¿cómo le explicas Bitcoin? ¿Cómo entras y le das la iniciativa, la semillita para que entiendan Bitcoin? ¿Cómo le das la primera impresión de eso? Fíjate que la ventaja que nosotros tenemos en El Salvador es que desde que Nayib puso Bitcoin como tenencia legal, todos ya saben qué es Bitcoin. Ya, no Ujú, es que lo entienden, pero ya han oído de Bitcoin. Eso se ujú, hace más fácil a que tú le llegues a alguien, hey, ¿tú conoces de Bitcoin? Es lo que yo siempre hago. Siempre, bro. Voy a Wendy's, a McDonald's, o lo que sea, donde quiera que yo vaya, ¿verdad? A un ujú, joven o que sea, yo le digo, ¿tú conoces Bitcoin? Y ya me dicen sí o no. Y ahí empiezo la conversación. Tú sabes que el dólar es manipulado y empiezo, sabes que, le digo, mira, ¿tú manejas el dólar? No. ¿Quién lo maneja? Estados Unidos, ok. ¿Quién maneja Bitcoin? Es descentralizado. Tú mismo manejas. Es la diferencia. Y es como debería ser. Uno debería manejar su... Y así empiezo a explicarle, ¿verdad? Yo ese es el tema que toco. Siempre toco el dinero. Porque es la clave, bro. Para que alguien quiera usar Bitcoin, tienen que entender el dinero. Si no entienden el dinero, no lo van a usar Bitcoin. Para ellos es, ¿para qué? Estoy bien con el dinero que estoy usando ahorita. Porque no entienden el dinero, no entienden cómo ha sido manipulado todo este tiempo. Así es como yo empiezo. Te digo, la suerte que nosotros tenemos es que en Salvador ya todos están mente abierta a Bitcoin. Si yo voy a España, yo he viajado, bro. Yo he viajado desde que he estado en Salvador, he ido a París, Madrid, todos estos lugares. Y yo siempre ando hablando de Bitcoin. Me ven con la camisa El Salvador, ¿no? O sea, yo le digo, tenemos Bitcoin y ya empieza la conversación de Bitcoin. ¿Verdad? ujú, Porque a mí, yo conozco Bitcoin y yo quisiera que todo el mundo lo conociera. ujú, Ah, exactamente. yo no quiero que mis hijas, yo tengo 2 hijas, yo no quiero que mis hijas vivan en esa esclavitud que nosotros hemos vivido, que, hey, tenés que trabajar. ¿Qué querés hacer cuando seas grande? Todo eso está chivo, pero no, para mí yo siento que, mira, tú eres especial, bro. Yo soy especial. Te lo voy a decir chistoso. Todas las permas que fueron que iban a tratar de nacer, tú naciste, bro. Tú Ujú, eres especial desde el momento que naciste. ujú, No creo que nosotros fuimos creados para estar trabajando toda nuestra vida, bro. Yo ujú, siento que la vida tiene mucho que ofrecer y hay mucho que aprender en la vida. Para mí, a lo personal, cada quien encuentra su punto de ujú. la vida, ¿verdad? Yo siempre me preguntaba cuál era el punto de la vida, bro. Y para mí el punto de la vida es reproducir, somos especies. La única manera que nuestra especie se mantiene vivo es reproduciendo. Ok, simple reproducimos, pero no es así de simple. Uno tiene que pasarle todo su entendimiento de la vida a su hijo, a su hija, Ujú,
Ujú, porque ellos son los que continúan con la humanidad al siguiente nivel, ¿verdad? ujú, Y ujú, luego ujú, sus hijos, y así vamos. So, para ujú. mí ese es el punto de la vida, que nuestros hijos tengan un mejor futuro. Y eso es lo que yo trato de crear entendiendo ya Bitcoin, ¿verdad? Buenísimo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ya es que ha sido, porque, bueno, yo invito a todos a que visiten tu canal. Yo he visto muchos videos y me gustan y quiero que hablemos de unos, bueno, algunos ejemplos que puedas dar. Uno de los videos que más me gustó ha sido que fuiste a la Pirraya. De hecho, en la Pirraya están haciendo muchísimos trabajos con las comunidades de Bitcoin, aparte de todo lo que se está haciendo en Bitcoin Beach, bueno, en la capital y todo esto. Ah, pero si nos puedes compartir cómo fue tu experiencia ahí con la gente locales, y ya no solo de la Pirraya, si puedes compartir otra experiencia, ya no solo de la capital, sino de las comunidades, ¿sabes? Bueno, como sabrán, o si no lo saben, hay muchas zonas, sobre todo las costeras de El Salvador, que no están tan desarrolladas, están en caminos de desarrollarse, y bueno, Bitcoin les puede dar una oportunidad de ello. Así que si nos puedes compartir un poquito. Claro, claro. So, en la Pirraya está involucrado Bitcoin Beach y mi primer Bitcoin. Ujú, Bitcoin Beach está financiando, mi primer Bitcoin está educando. Y lo que ujú, están haciendo es crear, es una isla, solo que ellos quieren crear en esa isla es un sistema circular, Bitcoin circular. Y se involucró Tianki y no sé qué otra compañía para crear un POS con una tarjeta que solo la gente ujú, pueda tocar. ujú, El día que yo fui, ya tenían un mes de estar ahí, pero siempre estaba como empezando, ¿verdad? ujú, Y la gente contenta, abierta. Ellos saben, para ellos todavía no entienden Bitcoin en sí como es, pero están abriéndose a meterse. Están ujú, dispuestos como comerciantes, ujú. porque ellos lo están viendo como que, ok, si aquí se hace turista, la gente que va a venir va a venir a pagar con Bitcoin. Ok, entonces tenemos que aceptar esa como forma de pago. Y Ujú. esa es otra manera de cómo le enseñamos a los comerciantes también, ¿verdad? Como, hey, tú aceptas cash, aceptas tarjeta de crédito, ¿por qué no aceptar Bitcoin? Solo es otra forma de Claro, pago. Tú como comerciante, ¿por qué le vas a negar a una persona que quiera comprarte algo o tus servicios y te quiere pagar en Bitcoin? ¿Por qué no aceptarlo? Solo otra forma, pero la Piraya es mente abierta en ese sentido. Agosto 6 tienen un evento donde vamos a ir todos los Bitcoiners y a participar, prácticamente como incentivar el uso de Bitcoin y que ellos vean cómo funciona todo el uso de Bitcoin, ¿verdad? Y vean lo fácil que es para que no le tengan miedo. Para mí, yo siento que la Pirraya es una de las islas que va a tener muchísimo turismo en el futuro. Ahorita todavía falta, pero está empezando. De ahí yo he ido a todas las comunidades, a Popa, este fin de ujú, semana voy para Olocuilta, ujú, y mi ujú. propósito siempre cuando voy es hablar de Bitcoin, enseñarle el uso y Pensé que a comer explicarle qué es el pupusas. dinero. También, eso es parte de, pero no quiero decirlo porque estás en España, yo sé que no hay tantas Sí, pupusas ahí. ya, sí, no, no, imposible. Bueno, Pero sí, continúa. yo he ido a todas estas comunidades y lo que trato de hacer es explicar Bitcoin. Yo les veo el aha moment a ellos cuando ellos ven la transacción, qué tan fácil es. Ellos ven la transacción y se quedan, wow, yo lo veo así, es como empujarlos a que lo usen, porque para mí, yo soy salvadoreño. Para mí me conviene que El Salvador todos lo empiecen a usar Bitcoin. Yo quiero Claro, no vivir en absoluto. esclavitud. Ujú, Pues esa es la manera de que yo lo hago y la gente es abierta. Siempre te vas a topar con alguien que no, pero hasta este momento yo me he topado con personas que están en contra de Bitcoin, salvadoreños, pero igual, ujú, porque no lo entienden. Ellos dicen, yo no quiero cosas del gobierno. Y ahí es donde yo les ujú, digo, Bitcoin no es del gobierno. ujú, Bitcoin no es de la gente. Y ahí es donde empiezo a explicar. ujú, No he llegado al momento de que de verdad digan no, no. Yo siempre les pongo el chip como les puedo encender la curiosidad de, hey, man, no es así como tú lo piensas. Es así, mira, así, así, así. Y ahí ujú, empiezan, ok, aunque siempre están negativos, pero ya no están ujú, tan negativos. ujú. Sí, La comunidad es abierta. bueno, sí, sí, sí. No, que te iba a decir que me siento bastante relacionado porque justo hace un par de semanas vinieron, bueno, un amigo mío de la infancia, que es del Salvador, y lo mismo, él no estaba en contra, al menos yo no lo sentí tan contra de Bitcoin, sino que, como vos decís, es más que no lo entendía del todo.
Entonces, pero sí me lo relacionó con el gobierno le dije, y lo mismo le dije, no, esto no es cosa de Nayib, sí él lo introdujo, pero no tiene nada que ver con el gobierno. Y lo mismo, ¿no? Le empecé a explicar que, bueno, toda la descentralización, cómo funcionaba. Y al final, pero una cosa que me pareció bastante curiosa y también lo he mencionado en otros episodios, que mucha gente lo relaciona automáticamente con el gobierno simplemente porque el gobierno lo introdujo. Pero creo que lo más importante que deben de entender es que da igual quién lo introdujo, porque siga o no siga Nayib en el poder, él introdujo Bitcoin, pero nadie lo puede quitar. El siguiente presidente que venga, y bueno, no, esta vez quizá gane Nayib, pero la siguiente vez que haya elecciones, am, y venga otro presidente y quizás sea contra Bitcoin y lo quiere quitar, no lo vas a poder quitar porque ya está implementado y aunque quites la cartera del gobierno, aunque prohíbas que hay muchas carteras que no son KYC, que bueno, que yo sé que en mi primer Bitcoin los estaba utilizando, por ejemplo, Wallet of Satoshi, Moon, cualquiera, porque sé que usan muchos derivados, igual vas a poder Sí. utilizar Bitcoin y no puedes interrumpir a nadie. Perdón, nadie puede interrumpir a Bitcoin. Mm. Sí, 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 no, pero esa es la parte donde nosotros jugamos una gran parte, digamos, la educación, porque si Ujú, no ayudamos con la educación, el uso puede que no, nunca llegue ahí, ¿verdad? Pero sí, ujú. yo estoy de acuerdo contigo, no lo van a poder quitar, si bien, digamos, realmente cambie, no ganen allí, no va a pasar, va a ganar allí, pero digamos, y el siguiente presidente quiera quitar Bitcoin solo por el hecho de que Bitcoin ha traído turismo, si lo quita, lo siento, pero ese presidente Sí, es totalmente. menso, Sí, sí, ¿verdad? sí, inmenso, No, sí, no, sí. no, no estás, porque todo el turismo que ha abierto Bitcoin aquí en El Salvador es grande y está trayendo bastantes números, irrelevantemente de la libertad financiera que está trayendo Bitcoin, ¿verdad? So, Claro. cualquier presidente que quiera quitarlo, fuera menso, man. Sí, Fuera no, menso, total. no sabía lo que estaba haciendo. Más que menso. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Sí, no, pero estoy totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, hay muchas personas que conozco aquí, sobre todo en los meetups. Aquí, bueno, en Barcelona sí que tenemos meetups de Bitcoin una vez al mes y bueno, ahí estoy bastante metido y las personas también están bastante abiertas. Me gusta traer muchísima gente de distintas partes, distintas compañías. Y Barcelona es una de las ciudades multiculturales, eso me gusta un montón. Y eso es lo que me está gustando de El Salvador también, que está llegando gente de todo el mundo y al final creo que eso es como una sociedad crece, porque no te quedas solo con tu cultura, estás cambiando información y perspectivas de todo el mundo. Em, y he conocido a personas que lo mismo, no, ni siquiera, a veces, ok, quizás no sabían del Salvador porque me preguntan, ¿de dónde eres del Salvador? Y bueno, tema relacionado con Bitcoin y les digo, no, pero perdón, El Salvador ha sido el primer país que ha introducido Bitcoin como moneda legal. Y les cuento un poco de la historia del país, desde lo malo, o sea, desde la guerra civil hasta la guerra de las maras, hasta el punto en que estamos hoy. Y todo el mundo se queda con la boca abierta de, es que esto es una película, me estás engañando, no, no lo creo de la otra forma. Y le digo, no, busca en Google, busca donde quiera, busca cualquier página y te lo va a mostrar, ¿sabes? O sea, el cambio ha estado ahí. Y bueno, como dicen los Bitcoiners, proof of work. Y como vos decís, Proof of work. solo el hecho de introducir Bitcoin como moneda de curso legal, ya como tú dices, no solo la libertad financiera, pero todo el trabajo de marketing, que ya ni siquiera es marketing del gobierno, sino que es de la gente, del boca a boca, de que, mira, ha cambiado este país, está más seguro, mira, la economía está creciendo, hay más turismo, hay más PIB, Correcto. más trabajo. Sí, o sea, definitivamente ha traído más cosas positivas que cosas negativas. Sí, sí. Ahorita, Y, a lo personal, dale, dale, ajá. dale, No, 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 ¿qué dale, vas a dale. decir? Yo iba a compartir algo. A lo personal, yo he estado aquí 2 años. Yo siento que la seguridad de El Salvador, excelente, se ha levantado. Todavía le Ujú, falta un poco de mejorar, pero se ha levantado. Lo que falta es la economía que se levante. Porque ujú, sí están viniendo bastantes Bitcoiners, sí están empezando negocios, ujú, pero no lo suficiente para levantar la economía. El ujú, mínimo siempre es 380 ujú, y 300, si el mínimo es $380, ujú. el que vive el día al día, eso no le alcanza para los No. precios que hay ahorita. Y más que si tiene familia, yo siento que vamos paso a paso, pero falta todavía. Y eso te lo Ujú, menciono porque yo lo estoy viendo al tiempo real, ¿verdad? Y he estado claro. hablando con la gente. Y por eso te lo mencionaba, que la economía es lo único. Yo por eso siempre invito a todos los Bitcoiners que ven este canal que se vengan a El Salvador, man. Mira, yo siento así. Salvador siendo el primer país
que puso Bitcoin como tendencia legal tiene que funcionar aquí. Si no funciona aquí, bro, Ujú. no es que no va a No, pues, funcionar, pero si no funciona aquí, ¿cómo va a funcionar en alguna otra parte? So, mi opinión es, si los Bitcoiners que ven este canal creen realmente en Bitcoin, man, pongan algo aquí o ayuden en El Salvador. Vengan a meter mano aquí, man, porque es el país que lo ha aceptado. No, no lo hagan por el gobierno, háganlo por Bitcoin, ¿verdad? Porque claro. Bitcoin es lo que queremos que se levante todo aquí. El Salvador tiene que ser el ejemplo de todo Ujú, lo demás para que digan, damn, ellos implementaron Bitcoin y mira lo que pasó, ujú, ¿verdad? Pero no se puede hacer si solo la gente, ok, qué chivo, wow, está bien, ujú, good job, El ujú. Salvador. Pero ¿qué están haciendo? Vénganse para acá y ya hay muchos Bitcoiners, pero No siento lo que hay suficientes. muchos más, exacto, hay muchos más Bitcoiners, man. El Salvador siendo pequeñito, yo honestamente, yo decía, man, en unos 2, 3 años El Salvador va a... Pero no, va lento el proceso, pero es por eso, porque la mayoría de Bitcoiners de que yo he conocido, ellos piensan que Nayib puso, y tienen toda la razón, ellos piensan que puso Bitcoin solo por marketing. Y Ujú, puede tener razón, pero ya que ujú. lo puso por marketing, hay que aprovechar y Ya, agarrarlo bien, ¿verdad? Si sí, es que no, lo puso por marketing o si es Bitcoin, no sé, pero como te digo, si lo ha abierto a las puertas, agarrémonos, pero eso requiere que todos los Bitcoiners o los que quieran, pues, pero yo digo, para mi opinión, si tú crees en el sistema, aquí deberían estar trabajando, aquí debería ser su base en El Salvador, aquí deberían estar funcionando o proveyendo trabajos, creciendo la economía, creciendo la economía. El Salvador es tan pequeño y tiene muchos recursos y es un lugar hermoso. sí, no, totalmente. Yo qué voy a decir, estoy totalmente de Sí. acuerdo. Sí, tenemos playa, montaña y todo está súper cerca. La ventaja de ser bonito, de ser chiquito, perdón. Entonces, sí, sí, sí. Sí. Te iba a preguntar, no, lo que te iba a preguntar es, de todas las experiencias ya que he estado en el terreno, he estado viendo bueno, en todas partes del país, no sé si tienes alguna anécdota de las personas con las que te has encontrado que te haya resonado, que te haya guardado porque te ha tocado, te ha gustado y que quizás puedas compartir. Sí, claro, bueno, son muchas, ¿verdad? Pero más que todo, mira, en uno de los videos yo fui a Popa, yo quise regalar Bitcoin. Dejaré el Porque video es lo que aquí. hago ¿ah? No, que Sí, ahí dejaré el tiene que enlace estar. aquí. Ok. Ujú, Y, yo fui a Popa, mi idea era, yo regalo Bitcoin, ¿verdad? Yo regalo Bitcoin para que vean el uso, yo quiero incentivar el uso. Te regalo Bitcoin a ti, ahora tú tienes Bitcoin, ¿qué vas a hacer con él? ¿Verdad? Y son $5, el cajero solo te deja sacar 20, no es como que lo pueden ir a sacar del cajero, tienen que ir a usarlo. Soy ujú, yo y mi meta, yo fui a Popa, andaba en el mercado, ¿le puedo regalar $5 de Bitcoin? No, me decían, pero me lo puedes regalar físico. Yo decía, no tengo, solo tengo Bitcoin, ¿verdad? Sondaba, ¿le puedo regalar Bitcoin? No. Ok, ¿le puedo comprar algo en Bitcoin? No. Nadie. So, yo ya me estaba rindiendo y fui vi un muchacho, un señor con la minuta y le ujú, dije, mire, si le compro toda esa minuta, no, primero le dije, ¿me acepta Bitcoin si le quiero comprar minuta? ¿Me acepta Bitcoin? No, me dijo. Y si le compro toda esa minuta, ¿me acepta el Bitcoin? Y se me quedó así, y dijo, ok. Y yo dije, gané. Solo que hice yo, compré toda esa minuta y la empecé a regalar. Y empezar a hablar de Bitcoin, de todo. ¿Quién quiere minuta? Venga a hacer línea. Y se hizo una línea, puros personas de los 60, 70, que estaban en el parque de Popa. Fueron ahí a agarrar su minuta y yo les hablaba de Bitcoin. ¿Y qué piensan de Bitcoin? ¿Usted qué ha sabido de Bitcoin? Para mí, Bitcoin no tiene que tener edad. Muchos ponen la excusa, sí, tiene 70. Nah, man. Yo he visto personas en mi primer Bitcoin de 70 años, 80 años, que ujú, llegan a aprender Bitcoin y lo llegan a usar. ujú. No es tan complicado como la gente, es el miedo de usarlo o el que no lo entiende por esto, simplemente. Pero esa fue una de mis experiencias interesantes ok, solo porque no me aceptaban Bitcoin o no lo pude regalar, no me iba a rendir ahí. Tiene Claro. que haber una manera, tiene que haber, siempre hay una manera de cómo ver las cosas, ¿verdad? Y el señor contento, después ah, se quedó contento. Sí, ahí está el video, lo pueden ver y esa fue una de las historias que me gustó porque por eso el simple hecho de que pude llegar a más personas, aunque en el momento se miraba que no podía llegar a nadie, porque yo estaba tratando de regalarlo. Hey, yo quiero regalar Bitcoin y nadie me lo quería aceptar, man. Nadie me lo quería aceptar. Ya. So, esa fue una buena historia, pero de ahí, esa es la que quería compartir. Bueno, sí, no, es similar. Yo trato de hacer esto
aquí hay, bueno, obviamente no es moneda de curso legal. Hay ciertos sitios de Ujú, Europa ciudades que sí que sí han adoptado Bitcoin. Yo trato de hacer algo similar, pero en los restaurantes, por ejemplo, cuando salgo con mis amigos o en los bares. Aquí es muy común dejar propina, no es obligatorio, tampoco hay porcentaje, pero sí es muy común dejar propinas. Entonces, yo, hasta quizás hace 2 años atrás, dejé de dar propina en monedas, sino que una en forma Bitcoin. de, ajá, exactamente, es como, les menciono primero les pregunto si conocen bitcoins, si dicen sí o no, bueno, si dicen que no, ya les explico muy rápidamente, y una de las formas rápidas, bueno, cualquier wallet que no tenga KYC, otra vez Moon, Wallet of Satoshi, cualquiera, Breeze, nada, le hago inclusive pienso que hago una mayor cantidad de propina en Lightning, mostrándole Bitcoin para que vean que realmente ese dinero no va a pasar por ningún banco, sino que es directamente para ti y de forma instantánea y que lo va a mantener, lo va a tener ahí, que puede hacer lo que quiera. Luego, yo sé, porque conozco otros Bitcoiners de aquí por los meetups, que siempre están haciendo lo mismo, que quieren pagar propina, pero hay muchas personas que no saben de Bitcoin y les encantaría dejar propinas. O sea, imagínate, supongo, bueno, no sé realmente cómo es ahí, pero aquí hay mucho turismo y la gente siempre le gusta dejar propinas, inclusive quizás más de la que deja en su propia ciudad. O sea, hay una oportunidad para el que se dedica a eso y hay muchos Bitcoiners que vienen y quieren pagar en Bitcoin, pero las mismas personas no conocen, entonces es una forma de introducirlos, ¿no? Es como, ok, te dejo propina, pero mira, te lo quiero pagar en Bitcoin y así los vas introduciendo poco a poco. También es otra No, forma. no, súper, porque uno, no hay muchos lugares donde se lo pueden gastar, lo van a tener que ahorrar. Ujú, Ahorrándolo, bueno, ahorita en el tiempo del ciclo de Bitcoin, ahorrándolo ahorita, ellos van a ver esa alza y eso ujú, puede que le cree esa curiosidad de, man, quiero meterme más a esto, ¿verdad? Quiero ujú, meterme más a esto. Bueno, no, y aquí pasa igual. Yo lo he visto. Los Bitcoiners que ujú, vienen de otros países ujú, siempre quieren dejar tip en Bitcoin y siempre están preguntando, ¿te puedo dejar algo en Bitcoin? ujú, Pero aquí está como 50-50. Unos dicen, no, 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 ni lo conozco, no tengo ni cartera. Y ahí se ujú. rinden. Hay otros que, ok, está bien. Y abren su teléfono, bajan una cartera y lo aceptan. Buenísimo. Sí, al final son formas de introducir, así que me gusta. Bueno, pero 50 y 50 realmente está bien. Aquí yo te doy un porcentaje, sería 80-20, más o menos. Es mucho más complicado, pero bueno, Me son imagino. formas. Sí, sí. He visto que el tiempo está corriendo, así que, wow, ya casi vamos a tener 1 hora, así que quizás te voy a ir haciendo las últimas 2 preguntas. Ah, o quizás tres, tuve una sección en la pasada temporada que honestamente ya al final la dejé un poco de lado, me gustaba un montón, se llamaba Hard Truths, era un juego de piedra, papel y tijera y luego hacía preguntas no relacionadas con Bitcoin, eran fuera de contexto. Esta temporada, chicos, creo que lo voy a hacer un poco diferente porque una de las cosas que notaba era que necesitábamos hablar muchas cosas sobre Bitcoin y sobre todo, am, creo que tanto el oyente, pero también como cuando estamos realizando este podcast que lo he lanzado, el tiempo corre súper rápido. Cuando lo estamos haciendo, el tiempo corre rapidísimo, mucho más rápido de lo que uno se imagina cuando lo está organizando todo. Y una de las cosas Sí. que sí bien me gustaba de hacer del juego, me gustaba hacerlo y al público le gustaba, pero también se perdía un par de minutos que quizás eran valiosos para luego hacer otra pregunta. Em, y bueno, explicar cada vez al invitado sobre cómo funcionaba el juego, sobre todo porque era nuevo, pues. Entonces esta vez no, esta vez voy a ser un poco tramposo y no voy a explicar el juego a las personas ni a los invitados, así que mi experimento vas a ser el conejillo de India. Hoy simplemente voy a hacer preguntas aleatorias en cualquier momento del programa. En este caso, bueno, lo estoy contando ahora porque es el primer episodio de la temporada, pero voy a hacer preguntas totalmente aleatorias que no tengan que ver con Bitcoin, un poco simplemente para salir de la rutina, pero quería saber, y mi primera pregunta ridícula del podcast de esta temporada es, ¿tienes algún planeta favorito? Ah, Que no sea la Tierra. sí, planeta. Ya me lo quitaste. No. Yo iba a decir planeta Tierra. Aquí estamos y la amo, ¿verdad? No, no, no. Honestamente, yo soy de las personas que, ok,
honestamente es planeta Tierra, porque Bueno, te la acepto, te la yo vivo acepto. aquí. Sí, yo vivo aquí y yo siento que solo tengo control de lo que tengo aquí, ¿verdad? Claro. Yo puedo controlar esto, yo puedo hacerlo mejor, yo puedo hacerlo como... Si me voy a otro planeta, no sé cómo está y no tengo ni idea, solo dijera planeta Tierra. Sí, es muy bonito nuestro planeta, sí. Pero volviendo ya a las últimas dos preguntas, uno es, ¿qué eventos quedan este año en el país que puedas promocionar, que puedas contar, que se van a realizar ahí para la gente? Adopting Bitcoin Ujú, es en noviembre, y es algo de que yo he ido a los Adopting Bitcoin de cada año ujú, y el año pasado estaba lleno de extranjeros, pero no muchos salvadoreños. ujú, Mi meta es que se llene de salvadoreños. Adopting Bitcoin. Mi primer Bitcoin siempre tiene una reunión el último jueves de cada mes. ujú, Y las vibras son súper buenas. Las vibras son súper buenas y yo siempre invito a todo, aún mañana tenemos una reunión de mi primer Bitcoin. ujú, Y la idea de las reuniones esas es llevar a todos los que son nuevos a Bitcoin y que puedan llegar ahí a hacer preguntas si quieren, ¿verdad? Si ujú, quieren hacer preguntas. Y el de Bitcoin Beach es otro evento que ujú. se da el último viernes de cada mes. Y el último viernes de cada mes, y igual, esos eventos son los que más tienen significado aquí en El Salvador, que es Adopting Bitcoin y los de mi primer Bitcoin y los de Bitcoin Beach. Esos dos son de las meetups que pasan aquí, que es súper importante. Ok, ok. Bueno, ya tienen las fechas, chicos, ya tienen si lo están escuchando en El Salvador, los invito a que vayan. Y si están planeando ir, porque tengo varias personas de aquí de Europa que van a ir, pues ya lo saben, en noviembre está Adopting Bitcoin. Así que buenísimo. El otro año tenemos el Halving Party. Así que También. sí, así que bueno, poco a poco. ah, Me gusta que haya meetups mensuales. Al final, esta es la forma de que sea educación, aparte de todo el trabajo que hay detrás. En cada proyecto, no solo mi primer Bitcoin, también Cubo Plus, también Trogos, y bueno, en fin, mencionando muchísimos. No sé, la última pregunta es, ¿cuáles son tus objetivos para lo que queda del año? Estamos a mitad, a ombligo del año. ¿Qué tienes pensado? Ah, a lo personal, siempre relacionado a Bitcoin, ¿verdad? Ujú, Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer y mucho que aprender también. Fíjate que lo que desde que he estado enseñando acerca de Bitcoin aquí en El Salvador, yo he estado aprendiendo muchísimo y ujú, sigo aprendiendo. Yo siento que todavía me queda el año para seguir enseñando, todavía me queda el año para seguir aprendiendo. Am, ujú. es todo, aprender lo más que pueda y siempre estar en esta lucha. Esas son mis metas, ¿verdad? Porque yo siento que esta es una lucha que va a ir por un buen rato de hyper-Bitcoinization, convertir a todos a lo de Bitcoin, ¿verdad? Que entiendan que tenemos que salir de esa esclavitud de que ha creado todo el fiat system, todo el dólar, el euro, el yuan, todo esto es el mismo sistema, mismo sistema. Y pues ese es mi objetivo, que este año pueda lograr alcanzar mucha gente, tal vez por mi canal, tal vez por este canal, tal vez por diferentes medios. Con mi primer Bitcoin ahorita están avanzando mucho. Yo les ayudo, menciono bastante mi primer Bitcoin porque yo los conozco a Ujú, todos ah, bien, y trabajo con ellos. Yo les doy a ellos, que les doy mi tiempo, mi energía, porque ellos siempre están en la educación y es lo más importante que yo siento aquí en El Salvador que necesita. Es la educación para que avancemos o ese es el objetivo, que lleguemos a alcanzar para mí, todo El Salvador y todo lo hispanohablante que quiera aprender de Bitcoin, ¿verdad? Y todo el mundo que quiera aprender de Bitcoin. Ojalá que ok. le lleguemos a lograr. Ese fuera mi objetivo y ese es todo, ¿verdad? Ojalá sí, no, buenísimo. Y yo, sí, yo también conozco, bueno, yo solo conozco a Johnny y a un par más, pero sí, yo sé que el trabajo que están haciendo es brutal. Y así que me alegro muchísimo todo lo que se está haciendo. Mi última pregunta, pero antes de hacerte la última pregunta, es que se me olvidó mencionar, dije al inicio que iba a contar cómo nos conocimos, solo lo voy a mencionar rápidamente. Bueno, ya nos habíamos Ujú. puesto en contacto en Twitter, pero una de las, creo que la única vez que creo que hemos interactuado bastante era Martel Fox. Hizo un espacio en Twitter que estaba muy chulo, creo que se llamaba ah, Bitcoin Farming, algo así, ¿no? Era buenísimo. Ajá, ajá.
Y me gustó porque Martel, o sea, me gustó cómo al final, una de las cosas que me gusta de Bitcoin es cómo, independientemente de lo que sea, siempre estar relacionado hacia la autonomía, hacia la libertad, hacia empoderarte en cualquier sentido. Y el caso de Martel, ella estaba hablando sobre cómo hacer tu propia granja en el hogar. Parece ridículo y sencillo, pero al final es lo mismo. Inclusive vos lo mencionaste que era el tema de alimentos que lo manipulan en nuestro organismo, Ujú, pero en el caso de ella era uno de los tópicos que me gustó mucho que tocó, que era como sobre cómo puedes tener quizás en tu jardín tu pequeña plantación de cualquier cosa, básicamente. Y al final el producto es tuyo, vos lo has creado, vos lo has sembrado, sabes lo que le has puesto, no lleva ningún tipo de químicos. Entonces, bueno, nada más quería mencionar que ahí nos conocimos, ahí interactuamos y bueno, un saludo a Martel si nos está escuchando. Así que nada, eso. Y nada más comentarlo. Y nada, mi última pregunta es que ¿dónde te pueden encontrar las personas si quieren estar en contacto contigo? Ah, en Twitter más que todo, ¿verdad? Twitter es me pueden buscar como Ok. Wallybits, o si no, el del podcast, que es at Bitcoin Podés. Era Podcast El Salvador, pero solo Muy Bitcoin largo. Podés. Sí, so Está Bitcoin buenísimo, Bitcoin Podés. Podés. Sí, podés, Bitcoin, tú puedes. Ajá. Me gusta, me gusta. Y nada, y en YouTube, yo estoy más que todo en YouTube. Yo no soy influencer, yo no soy de eso. No me ven mucho en las redes sociales porque no es lo mío. Yo sé que debo en lo que estoy haciendo ahorita, pero les comento, yo nunca fue mi sueño estar dando videos. No es mi meta, eso nunca fue. Yo nomás lo hago porque yo siento que es lo que necesita El Salvador, ¿verdad? Ujú. Y es algo que estoy tratando de entender todavía. Estoy tratando de ver cómo hago esto, cómo hago el otro. Yo voy aprendiendo en este mundo, eso es lo único también. Totalmente, ok, pues buenísimo. Voy a dejarlo en las notas del show, tus contactos. Y sí, estoy totalmente de acuerdo al final. Yo nunca, mira, yo soy ingeniero, nunca pensé estar haciendo esto, pero al final lo mismo, yo tengo exactamente el mismo pensamiento. Es algo que creo que es sumamente necesario, más que todo, sobre todo nosotros somos los abanderados y los que estamos dando el ejemplo hacia el mundo con la adopción de Bitcoin. Así que Exactamente. la educación nunca es suficiente. De hecho, cualquier salvadoreño que nos esté escuchando y que se anime, aunque crea que no entienda de Bitcoin, sí entiende y va a aprender mucho más. Yo estoy aprendiendo todos los días, vos estás aprendiendo todos los días, así que siempre se aprende, pero cada granito de arena es sumamente importante. Así que si quieren participar activamente, hagan lo que los Bitcoiners, tanto en El Salvador como en cualquier parte del mundo, los van a recibir con los brazos abiertos. Y nada, Claro. Wally, muchas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Mira una cosa, antes de eso que Ajá, tú mencionabas, si quieren aprender más, ujú, váyanse a la página de mi primer Bitcoin, mi primer ujú, Bitcoin.io. ujú, Am, ellos tienen el diplomado de mi primer ujú. Bitcoin, que uno es gratis, uno lo puede descargar. El Y libro, ese ¿no? diplomado, el Ujú, libro, y uno lo puede empezar a leer. Empieza a hablar, en los primeros 3 capítulos habla del dinero. Y es ujú. súper importante, como te digo, es algo que yo invito a todos que quieren seguir aprendiendo o quieren aprender de cero a Bitcoin o quieren ya saben un poco, quieren aprender más, los invito a que vayan al website de mi primer Bitcoin, mi primer Bitcoin.io o .io, y ahí pueden encontrar el libro del diplomado. Léanlo, man, es gratis, léanlo, nada les cuesta y eso les va a ayudar muchísimo a entender cómo funciona el dinero y cómo funciona Bitcoin. Pero Excelente. nada, muchas gracias y te felicito a ti, bro. Dale, lo siento, dale. No, 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 eso, que lo voy a dejar en las notas del podcast para que sea mucho más rápido y solo iba a decir eso. Perfecto. Sí, 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 sí. sí. No, y te iba a decir gracias a ti, te felicito por lo que estás haciendo, porque tú dijiste, es algo que te entiendo, porque no es algo que yo busqué hacer, ¿verdad? Es algo como que se tiene que hacer y te felicito y démosle y estoy a la orden, cualquier cosa que te pueda ayudar, estoy a la orden. Igualmente, no, nos vamos a mantener en contacto y espero tenerte de nuevo en el programa para que nos estés actualizando mucho más sobre lo que está pasando ahí. Así que buenísimo. Démosle, Dale, pues nada, te démosle. lo agradezco y nada, chicos, gracias por estar aquí. Este ha sido el primer episodio de la segunda temporada, así que nos vemos hasta el siguiente episodio. Chao. ¿Querés un Dale. capirucho? ¿Sabes qué?
Un primo me envió, ahora que vinieron mis papás, me envió, bueno, estoy grabando, pero da igual. Me enviaron el trompo. Ah, el trompo. Yo nunca Sí. aprendí a usar el trompo, fíjate. Yo más que todo, Este, el capirucho me llega porque se siente como stress reliever, como que alivia un ajá, poco el estrés, estás ahí tranquilo. El bueno, trompo creo que me estresaría más. ya, sí, yo le pedí a mi primo, en realidad le pedí un yoyo, pero me envió un trompo, porque en trompo yo aprendí los de plástico, pero este no. Y Ah, ok. como vivo en un edificio, si lo tiro aquí, lo tengo que tirar en la calle, porque si lo tiro aquí, me matan los vecinos. Sí, Y me enviaron esto que es de, creo que esta es una, no sé si es una peperecha, o qué es, no sé si lo es. Ay, qué no lo sé. puedo ver. Ah, A ver. semita. Ah, semita, peluda. Semita, sí. Sí, cabal. Sí, Qué vamos a chido. ver. Sí. Hey, todas esas cosas extrañas. Cuando nosotros vivíamos en China, Ujú. cada vez que alguien nos iba, le pedíamos capiruchos, de todo, bro, solo para, como nosotros también vendíamos pupusas allá en China. Ah, ¿en Y eso serio? eran como cosas hey, miren lo que vamos a regalar esta vez por su compra o lo que sea, ¿no?